El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo, quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Ayer la primera lectura hablaba de la muerte de David. Y hoy esta primera lectura, tomada del libro del Eclesiástico, el Sirácida, nos elogia más bien al rey David. Pensaba yo, ¿qué podrán decir de nosotros cuando también muramos? A veces las personas famosas, personas que están en el candelero de los medios de comunicación, de los espectáculos, se dicen muchas cosas después de que mueren. Pero ¿qué dirá Dios de nosotros? Ahí está todo el juego, queridos hermanos. Si yo ahora muriera, ¿qué diría Dios? Esta palabra que está aquí sobre David es palabra de Dios. Es lo que piensa Dios, lo que pensaba Dios, lo que a través de ella quiere transmitirnos. Y para Dios es grande un corazón que tiene dos cosas. Lo primero, valentía, y lo segundo, ternura. Son inseparables. Si vamos al corazón de Cristo, cuanto más estemos en Él, más nos va a llenar de fortaleza, de su fortaleza, y más nos va a llenar de dulzura, de su dulzura. David vivió los tiempos que vivió, con la luz que tenía de Dios, y le fue fiel, y aceptó que era un pecador. Por eso estas dos cosas nos cuentan de él. Fue valiente, se enfrentó a los enemigos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel.
no temió perder la vida por defender la fe en Yahvé, por defender a su pueblo. Fue valiente. Y así nos narra, como sabéis, lo que pasó con Goliat, con los filisteos, etc. Pero David tenía un corazón también tierno. Dice así: por todas sus acciones daba gracias al Altísimo. ¡Qué maravilla! Muchos de estos salmos que se ponen en su origen en David, muchos de estos salmos que nosotros mismos rezamos, que se proclaman en la liturgia, que cantamos, provienen de él, del rey David. Lo enraizan en él. Algunos de ellos incluso retornan a la época de él. Pero después ha sido el inspirador de gran parte de ellos. David era un corazón que no pasaba sin dar gracias a Dios, sin filtrarlo todo en Dios. Por eso diría ayer, y dijo ayer en la lectura a Salomón: sé un hombre y sigue los preceptos del Señor, si no, no lo serás. En el Deuteronomio, en el capítulo 17, dice que el rey tiene que tener siempre a su lado la Torá. La tiene que leer todos los días, porque si no, no será un buen rey. ¿Qué tienen hoy los que nos gobiernan? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué leemos nosotros? Con todo su corazón entonó himnos, demostrando el amor por su Creador. Hoy me llama a mí también a que pueda bendecir a Dios siempre, porque siempre hay motivos para murmurar. Este hombre viejo no para, pero es posible que yo vea algo grande de Dios en mí, en su obrar. Bueno, ahí está Jesús. Jesús nos enseña en qué consiste la verdadera fortaleza y en qué consiste la verdadera dulzura. Y hermanos, lo vamos a comer. Va a estar aquí, dentro de mí, sacramentalmente. Quiere hacerse uno conmigo. El problema es cuánto me quiero hacer yo uno con él. Y cuando le coma, me da su fortaleza. Y me da también su dulzura, porque me va a llenar de su Espíritu Santo. Y la fortaleza de él tiene un nombre: Cordero. Sí, ya no se mata. Ahora con Jesús ya nos ha desvelado que ya no hay que matar, que a Dios no le gusta eso. Que quiere que extendamos los brazos, que se complace Dios en un corazón manso y humilde, que tenemos que amar a Jesús así, y que no le da igual un corazón que no lo sea. Mirad Herodes. Herodes no es fuerte, es débil. Herodes no es dulce, es sanguinario. Qué tremendo, ¿verdad? A los ojos del mundo parece lo contrario. Herodes es un débil, debido a que es un pecador, debido a que se pliega a los placeres de Herodías, debido a que tiene miedo de los comensales, debido a que no es capaz de decir me he equivocado. Es un débil. Y como es un débil, es un sanguinario. Y mata a un débil, a un inocente. Y Herodes es tremendo porque no es fiel a su conciencia. Mirad, hermanos, la vida y la muerte se juega en nuestra vida tal y como la vivimos. A veces en estos tiempos se piensa que uno puede hacer lo que quiera, que no pasa nada. Esto es mentira. No hay otra vida que la que tenemos. La orientas a Dios, vas por buen camino. Vas contra Él, vas en camino contrario y vas hacia la condena. Métetelo en la cabeza. No es gratis el hacer el mal. Fijaos, Herodes, cuando uno se deja llevar por el pecado, arrastra a todo lo demás. No solamente está él movido por un pecado de lujuria hacia Herodías, sino que después la mujer continúa igual, involucrada, su propia hija, los comensales, que no son capaces de decirle no es necesario, los soldados que tienen que decapitar a Juan, y así podríamos continuar. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué diría hoy Dios de ti, de mí? No, es que da igual lo que digan obispos, cardenales, lo que diga
el gobierno, lo que diga, da igual lo que hagamos, es mentira. Tendrán que cambiar y lo intentarán también la palabra de Dios. Aquí poco pintamos, pero un poco de grano y de tierra buena da mucho fruto. No dejéis que las corrientes, como dice San Pablo, estas corrientes que no dejan de girar, nos hagan a nosotros también desviarnos. Jesús es fuerte porque es el Cordero, lo vas a comer, pero es dulce, porque Él, todo lo que viene contra Él, todo el mal, mirémosle siempre, extiende los brazos, responde con amor. Es dulce, piensa cómo te ha respondido a ti, siempre con dulzura. Por eso esto se llama Eucaristía, es un sacrificio de acción de gracias. Todo el mal que venía sobre Él por parte nuestra, todo esto lo asume y devuelve amor. Es una ocasión para demostrar hasta dónde, hasta qué intensidad nos ama, hasta el extremo. Por eso esta es la buena noticia y no hay otra. Dios nos ama, Dios te ama hasta el extremo, pero si lo rechazas, no hay salvación para ti, ni para mí. Y cuando nos acercamos a Jesús, hay luz. Significa que hay que confesar nuestros pecados. Y el pecado no soy yo el que lo reconoce, es Dios el que lo ilumina. A Herodías no le gustaba que le dijeran que era y estaba en pecado. No le gustó, condujo a la muerte a Juan. Sí, hermanos, no nos gusta que nos iluminen, que el pecado está arraigado en la carne, sí, es una carne de pecado. Esto es duro. Por eso hoy también las lecturas nos dicen, si no reconoces el pecado, detrás de uno viene otro, cada vez más grave. Hoy Jesús es el que lo para, es el Cordero de Dios fuerte, es el Cordero de Dios dulce, que hoy cuando le comamos, le digamos a este corazón de Jesús, hazme como tú, úneme a ti, y que en mi vida también la valentía tuya y la dulzura tuya sean para gloria y alabanza del Padre. Que así sea.